Para el día de hoy tenemos lo que es el taller número 2. Trata sobre debates sobre los enfoques de investigación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al siguiente taller. Primero que todo, importante, tenemos las instrucciones. A cada equipo se le va a asignar un tiempo específico dependiendo de la ronda. En este caso, cuando falten unos 15 segundos, se avisará por chat. Para que tengan en cuenta y ya finalizado el tiempo, se continuará, o sea, tiene que terminarse. Y en cuanto a lo que es el público, tiene permitido realizar preguntas al final de cada ronda o solicitar una ampliación de ser necesario. Entonces, una vez terminado lo que es cada ronda, que ya terminan de exponer y todo, entonces el público, si realmente cree que es necesario ahí intervenir y demás, entonces lo puede hacer. Vamos a continuar con lo que es la explicación de los criterios por parte del público para obtener el veredicto que se va a dar al final. Entonces puede proceder lo que es el público. Bueno, puede continuar, Jerry. Ok, bueno, la compañera que iba a dar la explicación de la rúbrica está teniendo problemas de conexión porque no tiene electricidad en su casa. Entonces, Guillermo va a explicar cómo diseñamos esta rúbrica para calificar cada uno de los. Sí, buenos días, Guillermo. Sí, la compañera Kaylin está teniendo problemas de conexión, como nos mencionó Jerry. A ella se le ocurrió hacer como que una parte de digamos, de la decisión final del juicio de cuál grupo se desempeña mejor en el debate, era por medio de hacer una rúbrica más cuantitativa para tener como que una parte fuese con números específicos, ¿verdad? Entonces, si ven, la rúbrica toma como partes más de formato, digámoslo así, por ejemplo, de que la mayoría de los miembros del grupo expresen sus ideas, de explicar claramente, sí, sin pegarse mucho como me estoy pegando yo en este momento, eh, el uso adecuado del tiempo, ¿verdad? Que con respecto a lo que los moderadores estipularon, y que sus argumentos y sus respuestas a las preguntas que se les puedan hacer sean concisos, ¿verdad? Al final si baja un poco más, Jerry, está como, ¿a qué se refiere con excelente, con bueno o por mejorar? Abajito en el pie de la rúbrica, ¿eh? Ahí está. Y bueno, vamos a poner observaciones si fuese el caso. Al final vamos a sumar y ese numerito que nos dé al final va a ayudar a hacer que la decisión final sea un poco más objetiva, digámoslo de esa manera. Y bueno, nada más que cada rúbrica tiene el nombre de los participantes para que nosotros estemos atentos a ver si pues la participación y entonces tenemos una rúbrica para cada uno. Eso sería. Bueno, vamos a empezar con la parte de la presentación de lo que son las temáticas. Importante, bueno, es 20 minutos en total y cada grupo tiene 5 minutos para presentar esta parte de la introducción. Vamos a iniciar con lo que es el grupo cuantitativo. Pueden dar inicio. Muy buenos días, profesor, compañeros. En la presente exposición vamos a plantear las diferentes características del enfoque cuantitativo, además de hacer un pequeño análisis del por qué consideramos que es la opción más adecuada para utilizar en una investigación. Entonces, comenzando con algunas de las características, podemos hacer mención que los planteamientos en cuanto al enfoque cuantitativo son específicos y delimitados desde un inicio del estudio. En otras palabras, se busca acotar la información que se tiene. Esto proporciona una claridad en lo que se investiga. Digamos, nos da un panorama más claro. Otro aspecto a denotar que es muy importante es que en cuanto a la hipótesis, esta se plantea antes del análisis de los datos. Mi compañera Fátima luego explicará esto a mayor profundidad, dado que es un punto muy importante. Ok, continuando con la misma línea, también podemos mencionar que nos da la posibilidad de proyectar los resultados
de la muestra a una población en general. Nos da esta facilidad dicho enfoque. Otro aspecto muy importante y que tal vez muchas veces se toma como algo negativo es la rigurosidad y la secuencialidad que tiene este enfoque. No obstante, esto, viéndolo con un aspecto positivo, nos brinda un panorama más claro y una certeza de los pasos que debemos seguir en el momento que estemos desarrollando nuestra investigación. Algo aquí muy importante que se hacía mención, que hacía mención Hernández en la lectura, es que los pasos no se pueden saltar, pero sí se puede hacer redefinir alguno de estos pasos. Entonces nos deja abierta esta posibilidad. Otro aspecto, y este es un toque fundamental, es que generalmente se tiene o se piensa que el enfoque cuantitativo solo se puede hacer aplicado a campos o áreas exactas, como lo son la biología, la química o la física. No obstante, esto no es del todo cierto, dado que este enfoque puede ser de utilidad para cualquier tipo de campo. Hernández ejemplifica esto con el caso de un analista de la opinión pública, el cual desea investigar los factores que más inciden en la votación de las próximas elecciones. Acá el analista puede realizar una encuesta por muestreo, básicamente sería con un enfoque cuantitativo. En dicha investigación, si lo notamos en sí, la investigación podemos suponer que esto va más a lo personal de un votante al momento de realizar dicha votación, pero estamos tomando en cuenta un enfoque o una parte meramente cuantitativa. Entonces, como que no hay una dicotomía entre la investigación y el método que se está utilizando. Entonces, podríamos decir, o para concluir esta parte, que sí hay una aplicabilidad del enfoque en este tipo de investigaciones. Ahora mi compañera Fátima va a seguir ampliando con diferentes características. Bueno, buenos días, compañeros y profesor. Seguido con la línea que mencionaba nuestro compañero Josías, voy a hablar un poco de las características principales que posee este enfoque. Una de ellas es que se enfoca en medir o estimar cantidades, por lo cual, como dato muy positivo, arroja un dato real y exacto. Este enfoque nos pretende ayudar a contestar preguntas problemas como cada cuánto o con qué magnitud. Cuando hablamos de la hipótesis, mencionamos una característica muy importante o muy ventajosa, que es que los resultados, cuando se plantea la investigación, van a arrojar o van a apoyar los datos van a apoyar la hipótesis. En caso de que estos datos recolectados no apoyen la hipótesis, se tiene que hacer un replanteamiento de la hipótesis y de los temas, con el fin de que los resultados siempre apoyen la hipótesis. Por eso es que se menciona la rigurosidad que tiene este enfoque. Con respecto a la recolección de datos, como anteriormente habíamos dicho, se enfoca en medir o estimar cantidades, por lo cual se plantean métodos meramente estadísticos. Como se sabe, es muy complicado aplicar algún método estadístico a toda una población de estudio en general, por lo que al momento de hacer o de aplicar este método, lo que se hace es agarrar un sector o una muestra, como se le llama, para poder luego esos resultados generalizarlo a la muestra total de la población. Como por ejemplo, al aplicar una encuesta, donde vamos a poner un ejemplo, el objeto de estudio sea el total de la población universitaria, un ejemplo de la Universidad de Costa Rica. Lo que se hace es tomar un sector de la población, se hace la encuesta, se obtienen los resultados o los datos y luego se pretende generalizar a toda la población en general. Es muy importante resaltar que estos resultados cuantitativos, valga la redundancia, dependen de la interpretación del investigador
para ser encajados en los conocimientos que el investigador va adquiriendo, por lo cual la interpretación tiene que ser lo más objetiva posible para no verse influenciada por otros aspectos. Listo, muchas gracias. Ya concluyó el tiempo de lo que es el primero. Ahora damos paso a lo que sería el Grupo de cualitativo. Gracias. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras, profesor. Nosotros vamos a exponerles sobre sus ventajas, qué es, en qué consiste el enfoque cualitativo de investigación. Según Hernández, Fernández y Batista, el enfoque cualitativo consiste, a diferencia del enfoque cualitativo, en un proceso donde la pregunta de investigación y la hipótesis de la investigación se pueden desarrollar antes, durante y después del análisis y la recolección de datos. La búsqueda de la información no se trata de un proceso rígido y lineal, sino que es dinámica y circular, en donde la secuencia no siempre es la misma y varía de caso a caso. En este tipo de investigación es común que sea necesario regresar a etapas previas del trabajo según los resultados que se vayan encontrando. En este caso, la muestra, recolección y análisis de los datos se realizan prácticamente de manera simultánea. La hipótesis en la investigación cualitativa se genera cuando él o la investigadora examina las experiencias y hechos en sí, y en el proceso se desarrolla una teoría. En la mayoría de las investigaciones cualitativas, la hipótesis es un resultado más del estudio, pues se generan durante el proceso y se perfeccionan durante la recolección de mayor cantidad de datos. Y ahora continuando con los usos, se utiliza este tipo de enfoque en casos individuales donde desde el punto de vista, o sea, no es desde el punto de vista estadístico, sino por sus cualidades. Además, recolecta y analiza los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Otro de sus usos es que la recolección y análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea, como dijo mi compañera. Y en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos y son resultado del estudio. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo les estaré hablando de las actividades principales hechas por un investigador cualitativo. Se adquiere un punto de vista interno desde dentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica o cierta distancia como observador externo. No se define la variable con el propósito de manipularlo experimentalmente. Se entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos. No solo lo registra como un cierto objetivo. Se observan los procesos sin irrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tan como lo perciben los actores del sistema social. Bueno, y como parte de las ventajas del enfoque cualitativo, encontramos que pues, permite trascender, ¿verdad? Permite ir más allá. Se puede profundizar en lo que se ha dicho y en lo que no sobre el tema que se esté abordando, ¿verdad? Tiene un plus para el trabajo de campo, por ejemplo. Permite que la persona que esté investigando pueda obtener resultados a partir de esas experiencias vividas, ¿verdad? Qué más provechoso que vivir, como dicen, en carne propia, todas esas experiencias y vincularlas con la información recaudada, ¿verdad? Con lo que se vive, con lo que se observa. Como decían los autores, el investigador se introduce en las experiencias y a partir de ahí crea el conocimiento. Después tenemos versatilidad en el ámbito social, ¿verdad? Como mencionan los autores. El enfoque cualitativo, y cito textualmente, se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la sociología y la psicología social. Y hago énfasis en sociología, pues porque aquí nos compete en nuestro ámbito, ¿verdad? La educación. Y por último, la capacidad de transmitir los resultados obtenidos a partir de las experiencias de la persona que investigó. También, como mencionaban los autores, yo me tomé la libertad de consultar a Schettino y Cortazzo, que dicen que permite que los lectores tengan la sensación de estar en la piel de quienes informan, ¿verdad? Entonces también posibilita esa conexión entre quien informa y quien recibe la información. Y finalmente quisiéramos terminar dando algunos ejemplos para poder ejemplificar en qué momentos es que se utiliza o que es necesario utilizar un enfoque cualitativo en los que mejor nos conviene. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos que cambiar la muestra inicial? Enfocando nosotros en el ámbito educativo,
Por ejemplo, que decidimos que vamos a hacer un análisis con una sección de 7º año de un colegio público que sea rural. Pero por distintas situaciones del profesor, de alguna huelga, de muchas cosas que pueden pasar, un cambio de horario. Y ya nosotros no podemos trabajar con ese grupo o con ese colegio y nos toca cambiar a un colegio de un sector urbano, por ejemplo. En ese caso ya cambia la expectativa de los resultados que vamos a recibir y ese cambio del proceso es de lo que implica el proceso cualitativo. También cuando tenemos que cambiar los datos por analizar, que por ejemplo quisiéramos hacer un quiz para saber habilidades específicas, pero nos damos cuenta en el proceso que ya antes se había realizado cierta evaluación en ese sentido que podemos utilizar. O cuando cambia, por ejemplo, en este caso que nosotros quisiéramos estudiar al estudiantado, cómo le fue con las clases virtuales y dividimos, vamos a trabajar con personas que tienen conexión a internet y personas que no, pero en el camino nos damos cuenta que hay personas que tienen buena conexión pero mal equipo, que no tienen buen equipo, etcétera. Entonces todo este tipo de causas o recursos que pueden ir cambiando son parte dentro de ese contexto cualitativo en el que nosotros vamos variando un poco la información y la forma en la que vamos a trabajar. Ok, listo, muchas gracias. Vamos a continuar con lo que sería la introducción del grupo mixto. Hola, bueno, no puedo activar la cámara, pero espero que se vea bien, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Sí, claro, puede continuar. Okay. Bueno, ¿para qué utilizar un enfoque cualitativo o cuantitativo si podemos utilizar los dos, verdad? Un enfoque mixto es esto, específicamente, jugar con los dos para utilizar solo un enfoque combinado, digámoslo así. Un enfoque mixto es necesario para la recolección y análisis de datos para que sea más completo, preciso y equilibrado y más flexible. Porque indudablemente ambos enfoques han aportado información valiosa para la investigación educativa, pero al utilizar un enfoque mixto se obtienen resultados más ricos, digamos de alguna forma, a partir de los puntos de vista diferentes o opuestos, como son el cuantitativo y cualitativo, como algunos argumentan. Un enfoque mixto permite a la persona investigadora aprovechar las ventajas o bondades que ofrecen ambos enfoques. No se limita solo a un enfoque. De esta forma, la persona que investiga puede aprovechar ambos o puede romper los posibles límites de recolección de datos que pueden presentar a utilizar solo un enfoque. Además, la persona investigadora puede utilizar el enfoque que más le convenga para cumplir los objetivos propuestos. Por ejemplo, un objetivo que se puede abarcar o se puede analizar mejor utilizando un enfoque cuantitativo y otro enfoque que se puede utilizar de una manera más cualitativa. No hay límites para eso, entonces es como más flexible en esos casos. Además que un enfoque mixto involucra los enfoques subjetivos y objetivos, el subjetivo del cualitativo y el objetivo, por supuesto, del cuantitativo para lograr un análisis más cercano a la realidad, que es lo que se quiere en investigación educativa. Gracias, Randall, y muy buenos días a todos. A mí me gustaría referirme brevemente a la lectura de introducción al campo de la investigación educativa. Y en esta, bueno, de acuerdo con Macmillan y Schumacher, la información fiable es cada vez más necesaria en una sociedad técnica compleja. La investigación proporciona información válida y conocimientos precisos sobre la educación con el propósito de tomar decisiones informadas. Entonces, tomando esto en cuenta, se podría decir que el método mixto es ideal para la investigación educativa porque combina no solamente los datos cualitativos, sino también los cuantitativos, con el propósito de que podamos proveer una perspectiva un poco más clara que pueda responder a las cuestiones o preguntas que podamos tener. Todos sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí es sumamente social y bastante cultural, pero también este proceso puede ser técnico y complejo, por lo que se podría decir que es excelente usar el método mixto. Y así contamos con la evidencia numérica del lado cuantitativo, al igual que con las observaciones, evaluaciones, entrevistas, experiencias y demás que vienen más bien del lado cualitativo. Como futuros docentes vamos a tener en nuestras manos todo tipo de dificultades o cuestiones que nos pueden llevar a investigar y vamos a querer satisfacer esas dudas, problemas o preguntas. Este método, o el enfoque mixto, va a ser en ese caso una gran herramienta. La lectura de Hernández, Sampieri, Fernández y Baptista mencionaba algunos temas que pueden ser fácilmente investigados con el enfoque cualitativo y también con el enfoque cuantitativo, como por ejemplo el tema de la familia,
de la comunidad, de los logros estudiantiles y hasta de la calidad del equipo docente. Y yo, al solo mencionar estos 4 temas, ya podría decir que están, número 1, altamente relacionados a la cuestión educativa que estamos hablando, y número 2, que se demuestra que es totalmente posible abordarlos a ambos con a todos con ambos de estos enfoques. Por ende, se podría decir que el enfoque mixto sería ideal o perfecto. Y ahora Catherine va a continuar. Bueno, muchas gracias, Patricia, y otra vez, muy buenos días a todos. Para continuar con esto que están discutiendo mis compañeros, para añadir de parte de Sampieri, Fernández y Baptista, el enfoque mixto es excelente debido a que, y leo textualmente, el mundo no es nada más blanco o negro, sino que abarca una amplísima gama de colores. Son de gran utilidad y complementarios, por lo que se pueden tomar elementos de ambos para poder tener una mayor flexibilidad ante la posibilidad de realizar una investigación. Por otro lado, es importante recordar que la mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados. Y para finalizar lo que es la introducción, tenemos a los especialistas. Buenos días a todos y todas. Bueno, tras haber escuchado los planteamientos de cada uno de los grupos, pues ya nos acercamos más a un acervo de conocimiento que nos permite conocer, pues, cuáles son las utilidades, las características y las aplicaciones en cada uno de los enfoques y hacia qué campo podrían ir dirigidos. Nosotros nos vamos a encargar ahora, no sé si en este mismo segmento, de esclarecer un poco o ahondar un poco más dentro de las limitaciones de cada uno de los enfoques. Entonces, bueno, para iniciar en orden, con respecto al enfoque cuantitativo, una de las limitaciones que podríamos mencionar es que no se diferencia al aplicar el mismo proceso a ciencias físicas o a ciencias sociales, como sí se diferencia esto en el enfoque cualitativo, lo cual es un aspecto bastante importante si tenemos en cuenta que cuando se estudian las ciencias sociales se pueden apreciar una mayor cantidad de variables, dada la naturaleza de los grupos en estudio, que son grupos, pues son personas, y cada persona o cada grupo o cada población que se quiere investigar, pues va a mantener sus propias, como lo dice la teoría, su propia historia de vida, su propia naturaleza, su propia historia natural. Entonces, son ciertas características eventuales que no se van a tomar en cuenta o que se van a tomar en cuenta, pero no se van a diferenciar en el proceso, pues va a seguir siendo el mismo. Otra limitación que podemos acotar en este enfoque es con respecto al anterior, que no se contextualiza también el fenómeno en estudio. También podríamos aplicarlo más a la parte social, que es una de las críticas que se le hace más al enfoque cuantitativo en ciertas ocasiones, que al no contextualizarse lo que se está estudiando, pues se puede pecar de realizarse estudios fríos o estudios meramente objetivos sin tomar en cuenta las características propias del apartado social. En cuanto al enfoque cualitativo, una de las limitaciones es que al ser estudios sumamente específicos, se puede dificultar la comparación entre los estudios similares, pues cada estudio se va a enfocar desde lo particular hasta lo general, lo que daría como resultado que podría complicarse tomar algún estudio como base para su posterior desarrollo. Sí es posible, pero cada estudio se enfoca en poblaciones específicas. Por lo tanto, no es aplicable la misma metodología para realizar todos los trabajos, tomando esto como base de referencia. Por otra parte, con el enfoque cualitativo, al basarse en subjetividades, al basarse en la naturaleza misma de lo que se está estudiando, de lo que se quiere conocer, y no partir precisamente de una teoría establecida, puede, bueno, y al construirse al tenor de los datos empíricos, no se posee un control certero sobre los fenómenos en estudio, pues conforme se va
se va desarrollando la investigación, siempre van surgiendo diferentes aristas que lo guían a uno por diferentes caminos y hay que mantener un orden muy específico, hay que mantener un orden bastante establecido para no manejarse por ramas que a lo mejor no son el objetivo de la investigación en cuestión. Con respecto a las limitaciones del enfoque mixto, que por lo que se ha considerado es o llega a ser un complemento entre ambos enfoques, si bien es cierto que podría resultar como una investigación que tome en cuenta diferentes aspectos, diferentes aristas, pues también es cierto que estas investigaciones regularmente van a implicar una mayor cantidad de recursos económicos. Se necesita que se involucren más personas, y se necesita más conocimiento, se necesita más tiempo. Al juntar o al llevar al mismo tiempo dos tipos de enfoques diferentes, se necesita una mayor cantidad de dedicación. Y también con respecto a esto, tradicionalmente, quizá no tanto en el presente, pues en el presente se ha optado por formar a investigadores con un acervo más amplio, pero tradicionalmente sí podríamos hablar de que en ocasiones muchos investigadores son formados o son más diestros en alguno de los dos enfoques principales, lo que implicaría que en el otro enfoque presente carencias o presente una formación más disminuida. Entonces, al momento de realizar un enfoque mixto, puede ser que uno de los enfoques se note más, sea más fuerte, esté mejor teorizado, y el otro, pues, presente ciertas debilidades al momento de su ejecución. Listo, compañero. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue lo que es la parte de la introducción. Bueno, sí, vamos a continuar proyectando lo que es la presentación. Okay. Ahora sí, la primera ronda va a ser la ronda de preguntas de los especialistas. Entonces, los especialistas van a formular una pregunta específica a cada bando. El primer bando sería el grupo del enfoque mixto. Cada grupo tiene 2 minutos para plantear y responder a esa pregunta que se le asigne por los especialistas. Entonces, la primera pregunta que tengan los especialistas hacia el grupo del enfoque mixto. Ok, buenos días. Yo les voy a plantear la primera pregunta que nosotros los especialistas tenemos para el enfoque mixto, perdón. Entonces, ya que este enfoque se puede apreciar como una complementación, por decirlo así, de ambos enfoques en cuanto a la metodología de investigación, ¿consideran ustedes que el enfoque mixto puede ser empleado en cualquier proceso o tiene limitaciones de aplicación? ¿Y por qué? O sea, necesito que argumenten si creen que tiene limitantes o no. Ok, entonces yo voy a responder esta. Bueno, con los limitantes que tiene este enfoque, está, por ejemplo, que no todos los procesos de investigación necesitan ambos enfoques. Por ejemplo, en las lecturas veíamos que por ejemplo, hay investigaciones de tipo física o de ciencias exactas que solo necesitan un enfoque cuantitativo y no necesariamente necesitan el mixto. Creo que eso es uno de los limitantes que tenemos. Ok, entonces la siguiente pregunta para el grupo del enfoque cualitativo. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Por parte del grupo de especialistas, la pregunta... Bueno, la pregunta es esta. Si las investigaciones, en este caso, en la educación, que es lo que a nosotros nos apegamos, se están referidas a la realidad educativa, entonces, ¿cuál es el papel del llamado mundo empírico en estas investigaciones? El mundo empírico habla, por supuesto, de la realidad educativa, valga la redundancia. Entonces, esa es la pregunta. Ok, gracias. Entonces, a partir de ahora comienzan a contar los 2 minutos para el grupo del enfoque cualitativo. Tal vez si nos pudiera detallar un poquito a qué se refiere con el mundo empírico.
Sí, claro. El mundo empírico hace referencia, por ejemplo, cuando se teoriza, normalmente lo que se hace es tomar en cuenta, esto pasa en la realidad, por ejemplo, los estudiantes tienen esta perspectiva, bla, bla, bla. O sea, todo lo que sea de lo que usted esté analizando, todo lo que usted esté investigando, pero no esté como tal teorizado, no esté en sus, por ejemplo, en su estado de la cuestión, sus bases bibliográficas y demás, es parte del mundo de lo empírico, es lo que usted está investigando como tal, en la realidad. ¿Está más o menos claro o...? Sí, sí, estamos discutiendo. Perfecto. Gracias. Bueno, compañeras, yo voy a responder a la pregunta. Y dentro del enfoque cualitativo, el mundo empírico sería visto como una recolección de datos, puesto que nosotros como investigadores utilizaríamos ese recurso como una observación que podría ser participante o no participante. Se prefiere mayormente no participante para no interferir directamente con lo que uno esté observando. Pero como es una observación, no se puede registrar teóricamente y poder utilizarse de esa manera como una referencia bibliográfica para un estado de la cuestión. Esa sería nuestra respuesta. Ok, perfecto. Ok, gracias. Y ahora pasamos a la pregunta que tienen los especialistas hacia el grupo del enfoque cuantitativo. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, buenos días. Primero que nada, la pregunta para el equipo cuantitativo sería la siguiente. Si queremos investigar sobre un X tema y quisiéramos trabajar con el llamado enfoque cuantitativo, ¿qué características debería tener la pregunta de investigación para que sea válida para este tipo de enfoque? Ok, gracias. El grupo cuantitativo comienza a correr el tiempo. Buenos días, yo voy a responder a la pregunta para el enfoque cuantitativo. Las características que debe tener la pregunta deben ser que exista bibliografía que ya haya abordado esta temática. Debe ser una pregunta problema cerrada, es decir, que describa un dato exacto o específico como una cantidad, una magnitud. Además, debe permitir una generalización de los resultados. Esa sería nuestra respuesta. Ok, gracias. Y así finalizaría. Buenos días, compañeros. En esta segunda ronda, aquí me pueden pasar la diapositiva, por favor. Igual, para que lo tengan en cuenta, se van a dar 2 minutos. En el momento que se efectúa la pregunta, tienen 2 minutos para planear y dar la respuesta. Entonces, como les había repetido mi compañero, si ustedes deciden utilizar todo el tiempo para planearlo y no dan la respuesta, ya digamos ahí quedan sin su tiempo. Y igual se da 1 minuto para que hagan una réplica posterior a la respuesta de la pregunta. En este caso, por ejemplo, que el grupo de cuantitativo le pregunta a cualitativo, no queda satisfecho con su respuesta, entonces puede volver a preguntar y cualitativo tendrá 1 minuto para responder. Entonces, para esta ronda vamos a empezar con cuantitativo, que le pregunta a cualitativo. Cuantitativo, tienen el tiempo para que realicen su pregunta. Y cualitativo, ya saben, 2 minutos para responder, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días, compañeros. La pregunta para el equipo cualitativo sería la siguiente. Dice así, ¿cómo podemos dar validez a los resultados de una investigación cualitativa si estos residen en los significados dados a los puntos de vista y perspectivas de la población participante? Es decir, los resultados de la investigación pueden basarse en la manera en que la población involucrada ve el mundo o en la interpretación del investigador de esa visión. Esa sería nuestra pregunta. No sé si... Bueno, yo voy a responder la pregunta que se nos hizo al enfoque cualitativo. Nuestra respuesta va en que nuestros estudios no buscan realmente generalizar o sistematizar algo. No es nuestro objetivo buscar decir que a todas las personas les gusta el amarillo, por ejemplo, sino delimitamos esta población a ciertos aspectos. Por ejemplo, yo estudio enseñanza de la matemática en
una población de tercer ciclo. Y esto se va a personalizar porque las personas no somos iguales ni una a la otra. Entonces nuestras respuestas se van a ver cambiantes, como decimos. Es un proceso cíclico que nos ayuda a tener un resultado, pero también a comparar con nuestras teorías y poder tener nuevos resultados, resultados de investigaciones para saber qué está pasando en nuestro mundo y principalmente educativo, pero no es algo que queramos totalmente sistematizar, no es el objetivo. ¿Puedo hacer tengo derecho a réplica? ¿Es así, verdad, Kimberly? Sí, correcto. Ok, nada más ahí lo que tal vez no me queda tal vez claro. Usted dice que no van a sistematizar, pero o sea, la pregunta iba más como, ok, no va a sistematizar, la teoría se genera después en el enfoque cualitativo porque no vamos a validar una hipótesis, sino que eso se da en el momento en que ustedes van haciendo el estudio, pero ¿cómo le damos validez a esos resultados? Porque la respuesta no me queda como muy clara. Era como más bien cómo ustedes le dan validez a los resultados cuando tienen dos puntos de vista, que es el punto de vista de la población de estudio, de lo que la población de estudio percibe como el mundo, y lo que ustedes perciben sobre esa visión de la gente, de esa población. O sea, si tienen alguna forma al final de decir esto es válido en concreto. Sí, claro. Bueno, es importante saber que, y citando la lectura, las investigaciones cualitativas apelan a la subjetividad y eso es inevitable, pues es algo social, ¿cierto? Pero en este caso, para validar nuestras investigaciones, ya tenemos las teorías, ya nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual, todo esto se tiene que justificar, ¿verdad? ¿Cierto? Son cosas que son muy subjetivas porque las personas somos muy diferentes, pero esos resultados que yo obtenga al observar o que yo obtenga al entrevistar siempre tienen que ir contrastados con la teoría que me está hablando sobre esto, ya sea cual sea el tema que estemos hablando. Gracias, compañeros. Listo. Ahora vamos a continuar con el equipo de mixto que le va a hacer una pregunta al grupo cuantitativo, por favor. Buenos días. Yo voy a formular la pregunta para el equipo cuantitativo. El campo de la educación involucra aspectos socioculturales cambiantes. ¿Ustedes creen que estos factores, estos aspectos pueden ser incluidos e investigados a fondo utilizando solo el enfoque cuantitativo? ¿Nos repite la parte de aspectos, dijo? Aspectos socioculturales. Ok. Compañeros, bueno, nuestra respuesta sería la siguiente. Estos factores, claro que pueden ser incluidos en la investigación cuantitativa, dado que el tiempo no debe ser un factor en el resultado de la investigación. ¿Esto por qué lo afirmamos? Porque al tener que analizarse objetivamente, tenemos que evitar que eso se vea influenciado y hay que considerar como el contexto actual solamente. Ok, bueno, yo quisiera saber, es que a lo que nos referimos es que si con este enfoque cuantitativo se puede hacer una investigación educativa que abarque también estos aspectos socioculturales. Entonces no me quedó muy claro ahí. Quiero saber si creen que con solo el enfoque cuantitativo se puede hacer una investigación que englobe, educativa, que englobe estos aspectos, porque estamos hablando de que es sistematizado, estadístico, pero cuando se habla de educación y aspectos sociales, culturales, se debe tener también como no solo explicar, sino también comprender los aspectos. Entonces,
La pregunta es si creen que es suficiente con el enfoque cuantitativo hacer una investigación educativa. Bueno, siendo después de lo estudiado, ¿verdad? O sea, nosotros sí consideramos que para aspectos socioculturales va a ser mejor utilizar un enfoque cualitativo. Sin embargo, si el investigador lo tiene a bien y así lo decide, el enfoque cuantitativo puede funcionar. O sea, pero viendo, o sea, con amplitud la pregunta, y si usted me preguntaría a mí, yo le diría, bueno, no, en este caso depende de lo que usted quiera lograr, podría optar por el otro enfoque. Lo que sí yo quería rescatar aquí es esto. Si hablamos de aspectos socioculturales, estamos hablando de poblaciones amplias, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja del enfoque cuantitativo? Que el enfoque cuantitativo al final, si nosotros, por ejemplo, generamos tablas de datos que podamos analizar, nuestros resultados finales van a poder aplicarse a una población amplia en la que está inmersa toda la cultura. Entonces, al final, si nos vamos por el cuantitativo, podríamos obtener resultados con los que podamos lograr objetivos que repercutan en la sociedad de una manera más grande. Gracias. Y en este caso iríamos, el grupo cualitativo le va a preguntar al grupo mixto. Pueden realizar su pregunta. Sí, la pregunta sería, ¿cuál es la clave para lograr un balance adecuado en su enfoque metodológico mixto? Ok, bueno, yo le voy a dar respuesta a esa pregunta en este caso. Preguntan que cuál es el balance adecuado para este método. Y pues bueno, la respuesta que podemos darles es que no hay como algún punto exacto en el que uno pueda decir como, ok, tiene que ser, por ejemplo, 50-50 o algo así, sino que depende mucho de la investigación y de lo que se desee alcanzar, de lo que se desee obtener con esa investigación. Existe, por así decirlo, 3 tipos de enfoque mixto, que sería el que se inclina más para lo quanti, el que se inclina más para lo quali, y el que es ya como más o menos 50-50. Entonces, digamos, un enfoque mixto como tal exactamente, como para decir, de esta forma tiene que ser, no existe, sino que tiene esa flexibilidad de que no necesariamente necesita que sea todo sobre lo mismo, sino que puede agarrar factores de ambos, sin necesidad de tener un balance exacto. En este caso, bueno, pasamos a la segunda parte de las preguntas. En este caso, igual les recuerdo, tienen 2 minutos para planear y dar respuestas después de realizada la pregunta. Y en caso de que deseen, tienen 1 minuto para responder una réplica. Ahora empezaremos con el grupo mixto que le va a preguntar al grupo de cualitativo. Pueden ya dar su pregunta, por favor. Ok, buenas de nuevo. Bueno, la pregunta que tenemos nosotros está referida a lo que se menciona en el texto de Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, que hace referencia a que el enfoque cualitativo es vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos que apoyaran las conclusiones. Después, se podría decir que al depender tampoco de datos numéricos y estadísticas, y por ser de carácter no secuencial y no contar con variables que se manipulen, los resultados de una investigación cualitativa pueden ser menos precisos. Entonces, queremos preguntarles si consideran ustedes que estas afirmaciones, si consideran estas afirmaciones como falacias o están de acuerdo con ellas y por qué. Ok, en este caso voy a contestarlo yo. Y nosotros consideramos que realmente es una afirmación falaz porque se está hablando de que no tiene datos sólidos que apoyen o que no hay una posibilidad de réplica porque no tiene, ¿cómo es que lo dijeron? No, digamos, no se basa en datos numéricos, pero las personas no los podemos reducir a datos numéricos. Estamos haciendo una investigación social. Por lo tanto, realmente aquí lo que el análisis que está haciendo directamente las personas, sus perspectivas y experiencias de vida es lo que nos da
estos datos sólidos de qué es lo que está sucediendo dentro de su individualidad y diversidad. No podemos solamente reducirnos a una investigación numérica, pues no calzaría con el contexto social. Perdón, si el grupo mixto tiene alguna réplica o están satisfechos con la respuesta. Ok, entonces en ese caso, el grupo de cualitativo le realizaría la pregunta a cuantitativo, por favor. Ok, la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo se abordan las particularidades específicas de algunos grupos de la población muestra al realizar el análisis de manera numérica y lineal y por qué? Bueno, en este caso voy a responder yo. Se abordan, bueno, los resultados se abordan de una manera objetiva para poder encajar, con los conocimientos teóricos, pues deben buscarse similitudes con la teoría ya existente para poder encontrar una validez. Objetivamente, porque no puede verse influenciado, con factores externos. Y esa sería la respuesta. Ok, ¿el grupo de cualitativo desea hacer réplica o queda satisfecho con la respuesta? En ese caso, ahora el grupo de cuantitativo le realiza una pregunta al grupo de mixto. Ok, nuestra pregunta sería la siguiente. Ya que el enfoque mixto se podría considerar como la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, ¿de qué manera estos métodos se relacionan en etapas del proceso investigativo? Como por ejemplo el análisis de datos, considerando que individualmente uno utiliza métodos estadísticos y el otro extrae significados de los datos sin reducirlos a números. Bueno, yo voy a responder la pregunta y creo que algo importante aquí que ya habíamos mencionado en una pregunta anterior es que la idea no es necesariamente hacer un balance perfecto o una combinación de ambos, sino extraer los factores y más bien los beneficios de cada uno e irlos combinando. El autor, de hecho, mencionaba en esta lectura, Sampieri, que es una especie de espectro en el que sí tenemos en un lado el enfoque cualitativo y en el otro el enfoque cuantitativo, pero esto no quiere decir que son antagónicos o que no se puedan, digamos que combinar bien a pesar de que vienen de paradigmas distintos. Entonces, a la hora de ver los datos, podemos ver un lado muy pragmático del lado numérico, pero también agarrar las vivencias y también, como se dice, del lado cualitativo, que el investigador es partícipe de la investigación y combinar esas dos partes para así obtener una visión bastante más clara de lo que queremos aprender. Bueno, primero no sé si el público tenía dudas en la ronda pasada. Y si no, podemos dar inicio a la ronda 3. Bueno, primero que nada, buenos días, compañeros y profesor. En este caso, las preguntas van a ser realizadas a partir de cada bando hacia lo que son los especialistas. Igual, tenemos 2 minutos para planear y responder cada pregunta. Y en este caso voy a empezar el enfoque cualitativo, preguntando a los especialistas. Entonces podemos escuchar la pregunta. La pregunta es para los especialistas, de parte del enfoque cualitativo hacia los especialistas. Sí, vamos a leerla. ¿Consideran correcto que sigamos considerando el paradigma de que las investigaciones cualitativas son para temas de ciencias sociales y las investigaciones cuantitativas para temas de ciencias exactas? Tienen la pregunta en el chat. Voy a contestar de una vez. Los especialistas consideramos de que no puede ser que, digamos, que el enfoque cualitativo se enfoque nada más en esta forma de hacer la investigación para los temas de ciencias sociales, por ejemplo. O sea, se pierde mucha riqueza de lo que puede ser un tema cuantitativo al momento de hacer una investigación social a nivel de temas numéricos, a nivel... o sea, no necesariamente tenemos que verlo como algo excluyente y algo solo para ciertas carreras. No, ahí perdemos muchísimas cosas. No sé cómo lo aplicarán, por ejemplo, los compañeros que son más adecuados a hacer la parte de ciencias duras, como se le dice entre comillas.
Pero, por ejemplo, en la parte de la ciencia social, utilizar las investigaciones cuantitativas han dado resultados muy, muy buenos. Y a pesar de que se les tache de positivistas, eso no necesariamente es malo. Tenemos que saber de que cada cosa tiene sus falencias, así como tiene sus beneficios y sus contribuciones, por supuesto. Esa sería la respuesta. Bueno, muchas gracias. En este caso, como no hay derecho a réplica, entonces ahora vamos con la pregunta del enfoque cuantitativo hacia los especialistas. Ya la compañera, bueno, ya ahí pusimos la pregunta en el chat. Dice lo siguiente, compañeros especialistas. ¿Qué aspectos se deben de tener en consideración al momento de elegir el enfoque para una investigación? Sí, la respuesta básicamente se ve pensada desde el objeto de estudio que se está analizando previamente a la elección de este enfoque, ¿verdad? Por ejemplo, el carácter de los elementos bibliográficos de los cuales se va a sacar tal hipótesis, que por ejemplo, en el caso cuantitativo, por ejemplo, aquí siempre se necesita de un caso teórico para poder generar esa hipótesis, ¿verdad? Algo que respalde esa respuesta. En cambio, por ejemplo, en el caso cualitativo, no necesariamente, ya que el cualitativo puede respaldarse a la teoría incluso después, ¿verdad? O sea, puede primero respaldarse un enfoque cualitativo desde un principio, desde una idea particular para generar un universal, por ejemplo. Entonces, ahí sería la respuesta. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahora vamos con la pregunta por parte del enfoque mixto hacia los especialistas. Ok, la pregunta es, con base en los argumentos presentados, bueno, en este debate y su pericia como expertos, ¿cuál de los métodos consideran sería más acertado utilizar para desarrollar una idea de un proyecto de investigación basada en proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, hola, de parte de los especialistas, nosotros creemos que, bueno, esto depende. Podrían utilizarse los dos, ambos enfoques, o inclusive el mixto también, pueden funcionar de manera efectiva en cuanto a una investigación de proceso de enseñanza-aprendizaje, pero esto va a depender de lo que se quiera investigar. Entonces, por ejemplo, sentimos, que podría, de manera general, utilizarse más el cualitativo, porque, por ejemplo, si se quieren conocer los resultados específicos, por ejemplo, de una población, de un grupo de estudiantes, cómo reaccionan, por ejemplo, a las metodologías utilizadas, entonces es mejor, como se dijo, el cualitativo, porque es más específico, más detallado, es más humanista, hay más contacto entre el investigador y la población, entonces puede resultar un poco más, más efectivo y más beneficioso el enfoque cualitativo. Muchas gracias. Bueno, en este momento, no sé si el público tiene alguna consulta o si no podemos proceder con la cuarta ronda. Ok, ahora la cuarta y última ronda sería la del público. Entonces son las preguntas del público. Se van a formular una pregunta para cada bando y el primer grupo sería el del enfoque cuantitativo. Para esta ronda tienen 2 minutos para organizar la idea y 1 minuto y medio para responderla. Entonces, la primera pregunta que tenga el público hacia el enfoque cuantitativo. Bueno, buenos días. Nosotros tenemos una pregunta que es más general, entonces lo que podemos es hacer la pregunta y que cada uno vaya respondiendo, cada grupo vaya respondiendo. No sé si les parece a los moderadores. Sí, perfecto. Ok. Bueno, verdad, como ya hemos visto durante todo el... Perdón, voy a interrumpir un momento. En ese caso, como va a ser la misma pregunta para todos, todos van a tener al puro inicio, terminando de responder, 2 minutos, pero en este caso, digamos, cuantitativo responde, inmediatamente responde mixto e inmediatamente responde cualitativo. Ya no van a tener, digamos, los 2 minutos porque si no sería injusto para el primer grupo y tendrían muchísimo más tiempo el último. Entonces, nada más para aclarar esa parte. Ok. Bueno, como ya hemos discutido, ¿verdad? Anteriormente, está claro que los resultados podrían cambiar según el tipo de enfoque que se aplique a una misma investigación, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería,
que por qué el enfoque de ustedes proporcionaría resultados más apropiados a una investigación que tiene como tema el impacto de la virtualidad educativa en el proceso de aprendizaje. Ok, entonces iniciaría el grupo del enfoque cuantitativo. En este caso voy a responder yo. Una de las ventajas que tiene el enfoque cuantitativo para abordar este tema es que los resultados que arrojas van a ser concretos. Con ayuda de los datos estadísticos, ¿verdad? Se puede abarcar una población mucho más grande, que es la población que la virtualidad ha afectado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por lo que podemos agarrar el sondeo y poder generalizarlo a la población total. También se tendría una representación, como dije anteriormente, estadística de los datos, lo cual ayuda a comprender una situación general, brindando datos confiables y duraderos. Ok, ahora seguiría el enfoque mixto. Nos parece que el enfoque mixto puede funcionar más para la parte esta de un impacto de la virtualidad, para una investigación con esa temática, porque nos permite un análisis más completo de los datos, porque así se pueden incluir resultados concretos, pero con más detalle y explicación. Y hasta, por ejemplo, nos funciona, digamos, de la parte cualitativa nos funcionaría utilizar que es, digamos, más subjetivos, porque la virtualidad en este caso depende mucho del tipo de población. Entonces no se puede usar tal vez como de una manera objetiva porque varía también dependiendo como de las zonas. Y también por el hecho de que los números no siempre reflejan el lado humano y no siempre se refleja, bueno, y por el otro lado, con lo cuantitativo, funcionaría por el hecho de que el cualitativo no siempre refleja lo más concreto. Entonces, una investigación así, que es ya como más temática de educación, funcionaría mejor con un enfoque mixto. Y por último, el grupo del enfoque cualitativo. Sí, para nosotros, daríamos como una respuesta más apropiada porque se haría un contraste entre experiencias y teoría. Volviendo al tema de que no podemos generalizar y hay que ir prácticamente caso por caso viendo cada una de esas experiencias digamos, de cada estudiante o de cada grupo o sector sobre su impacto en la virtualidad educativa. Ok, listo. Y ahora, a modo de cierre, cada equipo tendrá 1 minuto para terminar de convencer al público de por qué su enfoque es el adecuado. Sí, el mixto, luego el cualitativo y por último el cuantitativo. Y también podemos darle espacio a los especialistas al final. Ok, el mixto. Tienen 1 minuto. Bueno, un momento. Bueno, realizar una investigación bajo el enfoque mixto abre la posibilidad de adaptar el proyecto según lo que se desea elaborar. Entonces, ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, son excelentes y poseen buenas bases en las que el investigador se puede apoyar. Pero, sin embargo, todos sus principios pueden no aplicar para una investigación. El enfoque mixto crea flexibilidad para que la creación de una investigación exitosa. El investigador aprovecha las bondades y fortalezas de cada enfoque y se trabaja de forma conjunta. Ambos enfoques son válidos y crean una realidad más integral. Muy bien, ahora el enfoque cualitativo. Bueno, creemos que, como hemos venido hablando, las investigaciones cualitativas nos permiten ver más allá de los números, ¿verdad? Cuando hablamos de investigaciones sociales y principalmente en la educación, sabemos que en nuestras aulas ningún estudiante es igual al otro, e igualmente en las poblaciones más grandes a la hora de investigar. Entonces, esto nos hace, da una ventaja, el ver los aspectos cualitativos y no tanto numéricos, nos deja tener resultados diferentes
y más en esta flexibilidad que tenemos de una investigación cíclica, donde no estamos cerrados ni cerradas a lo que dijimos al principio, sino que podemos cambiar y darnos cuenta que necesitamos buscar nuevas cosas o que necesitamos tener enfoques distintos dentro de la investigación para obtener resultados positivos para nuestro grupo de prueba o estudio. Continuamos con el cuantitativo, por favor. Bueno, ya para finalizar, ¿por qué defendemos el enfoque cuantitativo? Este se presenta como la mejor alternativa para desarrollar una investigación por las siguientes razones. Primero, que plantea un camino ordenado y riguroso que podemos seguir durante el desarrollo de la investigación, partiendo de una pregunta claramente definida, y además algo que es muy importante y por lo cual consideramos que es el mejor enfoque, es que los métodos de recolección de información que se utilizan en este tipo de enfoque son previamente avalados por una comunidad de investigadores, o sea que los resultados que obtenemos al utilizar este enfoque van a ser aceptados, digamos, por la comunidad científica. Y además, la investigación educativa busca mejorar el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ocupamos resultados objetivos que son fundamentales para analizar la realidad. Por último, tendríamos al grupo de los especialistas, por favor. En consonancia con todo lo que han mencionado los compañeros, nosotros consideramos de que más que un enfoque sea mejor o sea superior a los demás, lo importante es conocer la naturaleza que cada uno nos ofrece y con las herramientas que nos brinda para poder trabajar. Cada uno de estos se puede emplear y nos puede dar una mejor aplicabilidad, un mejor resultado, mejor beneficio, según lo que nosotros queramos investigar. Entonces, siempre va a depender de nuestros objetivos y es importante dejar un poco de lado el asunto del estigma que quizá podría inclusive verse presente dentro de la misma universidad cuando hay facultades, escuelas o líneas de pensamiento, para hablar un poco más general, que preponderan o ponderan más bien a un enfoque sobre otro, creyendo de que, pues, o minorizando la relevancia de otro enfoque. Cada uno tiene sus características y cada uno tiene su complejidad. Entonces, bueno. Ok, bueno, pues mientras se va cambiando, en este momento hemos terminado con el debate, solamente falta el veredicto del público y les vamos a dar 3 minutos y ¿cuál fue el grupo gana? Bueno, varias cosas que quiero aprovechar a ver a lo que me dan tiempo en relación con los 3 minutos que se está asignando al público. 3 conclusiones importantes y quiero que lo hagamos tipo discusión. 1. Voy a utilizar la pregunta, una de las preguntas que se hicieron porque me parece muy válida. De hecho, esa era la pregunta que quería que socializáramos. La pregunta es, preguntaban, ¿qué aspectos se deben de tomar o tener en consideración al momento de elegir un enfoque para una investigación? Esa es como la primera, o en otras palabras, ok, ¿qué es el criterio? ¿Cuál es el aspecto que nosotros como investigadores tenemos que definir a la hora de escoger un enfoque? Esa es la pregunta general, se las hago porque fue una pregunta que salió ahí y esa es la pregunta cierre de este ejercicio de hoy. Tal vez si podemos discutir, si podemos entender después del debate, dar una respuesta entre todos de esto, me siento satisfecho. ¿Qué hace que un investigador escoja un enfoque? Sí, ¿cuál es el criterio para escoger un enfoque en una investigación? Bueno, profe, yo considero que va a depender de la pregunta, ¿verdad? De lo que se está estipulando en el problema, el objeto. Es decir, si estamos en proyectos vamos a ver, evaluación de proyectos de algún producto, verificar cuán rentable, ¿verdad? Es
traer un producto, ¿verdad? Si vamos a tener algunas pérdidas o ganancias, ahí se tiene que hacer un enfoque más cuantitativo. Y bueno, también eso mismo se va a ver nutrido por las percepciones del comprador, ¿verdad? De que qué le parece tal producto, que si ahí va a verificar también si es necesario sacarlo al mercado, si va a traer ganancias. Entonces ahí se mezclan, se juntan ambos enfoques. Creo que partiendo del problema, ¿verdad? Del objeto que se quiere, y, ¿verdad? Muy bien, Joel. No sé si alguien más quiere aportarle a Joel. Quería comentar, sí, precisamente de eso, digamos, y también de la hipótesis. Considero que como investigador se parte de la idea, luego se va generando la hipótesis y se utiliza el enfoque que uno como investigador piense que le genere un resultado positivo para comprobar esa hipótesis. Ahora bien, por haber realizado una hipótesis no significa que va a ser verdadera, puede ser errónea, pero por ello es que uno se inclina por el enfoque que le convenga más, ya sea cualitativo, ya sea cuantitativo o mixto. Y eso pues ligado al tipo de investigación que uno quiera realizar. Si es algo social, me inclinaría hacia más a lo cualitativo. Si es algo más de ciencias exactas, pues lo cuantitativo. Ok, Michelle y todos, chicos. Muy bien, vean, esto es fundamental lo primero y no quería dejarlo de fuera del debate. Primer conclusión y primer aspectos. Hay dos cosas que quiero aclarar. Uno, no es el investigador el que define un objeto. Por eso es que hace rato a la hora de formular la pregunta, titubeé, porque no quería con la formulación de la pregunta caer en el error. No somos nosotros como investigadores los que tenemos que escoger un enfoque, sino vean que los dos, y lo respondieron en el debate, y ahí ahorita haremos una segunda conclusión con esto, incluso la dinámica, por qué debate y todo lo demás. No es el investigador el que define el enfoque, es el objeto. Las características del objeto es lo que nos lleva a ver cuál es, o hacer la reflexión de cuál es lo mejor. Es el objeto como tal. Por eso es que si analizan lo que hemos venido haciendo en el curso tenemos una idea y a la luz del estado de la cuestión, ya incluso la próxima semana, el próximo martes, pues problematizaremos. De ahí la primera tarea es, ya ahora sí, ya para el próximo martes les ruego que ya no hablemos de ideas, sino que traigan un tema, que se fijen a ver ahí con todo lo que hemos hecho, el estado de la cuestión deben seguir profundizándolo, y para que al menos al martes tengamos una aproximación a tema, una aproximación al objeto. ¿De acuerdo? Por eso es el paso 1. El paso 1 es tener un objeto, porque a partir de ese objeto uno puede tomar decisiones como esta. ¿Cuál es? El enfoque. Entonces eso es importante, es una reflexión importantísima de este curso. No somos nosotros como investigadores los que decidimos qué enfoque es, sino es el objeto el que le va dando a uno pistas para ver hacia dónde va. Segundo, ya les voy a dar la palabra, casi que vamos a terminar cerca de las 10:50 con el público. Segundo, y muy rápido y muy concreto. ¿Por qué la dinámica de debate? Porque el tema de los enfoques en investigación ha sido todo un debate. ¿Verdad? De hecho, empezamos con las ciencias naturales y con todo el tema del positivismo. O sea, ¿qué es el positivismo? Es el conocimiento válido, veraz, comprobable, replicable, todo eso que incluso pusieron por ahí en una cita, ¿verdad? Evidentemente, las ciencias sociales empieza por la naturaleza misma del ser humano y demás, y por tanto de sujeto de estudio, decir, es que esto no lo puedo aplicar tan así, no lo puedo aplicar tan así, entonces surge el enfoque cualitativo, ¿verdad? Y después, ante el debate, precisamente no resuelto, surge el enfoque mixto como un punto intermedio, ¿verdad? Y por eso es que debatimos, porque al final de cuentas lo que está detrás del debate es lo que surgió históricamente, ver cuál es el mejor enfoque. Y bien lo respondieron ustedes, no existe un mejor enfoque, ¿verdad? Así como yo tampoco puedo satanizar y decir que para ciencias sociales y por tanto para la investigación educativa el mejor y el único es el cualitativo,
Más bien, al contrario, es necesario retomar investigaciones de naturaleza cuantitativa cuando sí se dé. El mejor ejemplo de ese tipo de investigaciones son los informes de estado de la educación. Ustedes ven que los informes del estado de la educación son investigaciones de una naturaleza cuantitativa. Entonces, es importante eso, importante ver que dependiendo, ¿verdad?, de lo que yo quiera, entonces pego las dos conclusiones, ahí se da la validez y la rigurosidad de. Y por último, chicos, rescatar un poco esto de que una investigación cualitativa no se le resta rigurosidad, no se le resta validez. De hecho, investigar desde lo cualitativo es un enorme reto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y era una de las preguntas que hacían, creo que el cuanti y el quali, les preguntaban, ¿cómo usted hace que sus resultados sean válidos? Creo que era así, ¿verdad? Cristi, lo que preguntabas. No sé si tienes ahí la pregunta, yo la podemos Sí, andar. ya se la paso, profe. Creo que esa no la pusimos en el chat. Sí, la pregunta era, en términos simples, ¿cómo hacemos que los resultados de lo cual tengan rigurosidad y sean... Sí, que tengan validez, fue lo que se le tengan validez, porque la validez normalmente, digamos, se entiende desde el punto de vista de un conocimiento positivo. Es decir, cuando un conocimiento es válido, cuando es objetivo, cuando se puede replicar, cuando se puede universalizar. Pero no, vamos, en una investigación cualitativa, y lo veremos más adelante, por ejemplo, a la hora de hacer que sea riguroso, que sea válido, es, por ejemplo, si yo voy a rescatar los puntos de vista, las perspectivas de un grupo, no lo voy a generalizar, pero ¿cómo puedo hacerlo para que no sea la subjetividad del investigador el que esté ahí? Bueno, entonces se hace lo que se llama la triangulación. Entonces yo cuando estoy dirigiendo, por ejemplo, una tesis de investigación con un enfoque cual, yo siempre les digo, traten de que para cada objetivo tengan al menos tres puntos de vista. Entonces van a tener, si es un tema de educación, pueden tener el punto de vista de los estudiantes, pueden tener el punto de vista de los docentes y pueden tener para ese tema, ¿verdad?, el punto de vista de los especialistas. Entonces, al contrastar estudiantes, docentes y especialistas, usted logra generar un conocimiento válido, que no es el conocimiento del investigador, sino es el conocimiento que emana, ¿verdad?, de esos sujetos participantes. Entonces, sí tiene rigurosidad, sí tiene validez. Lo que se critica mucho es eso, que no lo puedo generalizar. Pero al mismo tiempo, lo que se vuelve crítica es se hace propio de la naturaleza mismo del enfoque. Es decir, como ustedes mismos lo dijeron en el debate, lo que, dependiendo de lo que se está investigando, también es importante rescatar el punto de vista y la especialidad. Entonces, en términos simples, el debate nos tiene que llevar a una conclusión que ustedes le hicieron. Yo nada más la rescato. La conclusión es, lo decía los especialistas, ¿verdad?, la conclusión de que no debemos caer en el debate de que no hay un enfoque mejor que otro. Y eso de que también lo decía, creo que fue Kevin, ¿verdad?, de que en ciencias sociales no podemos hacer investigaciones cuantitativas, no. O sea, no. O sea, tenemos que, dependiendo de la naturaleza del objeto de investigación, incluir en ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Profe, vieras que yo tenía una pregunta. Dime, Cris. Perdón, Cris, a mí sí y me no sé si gustaría ya... como que me quede claro algo, digamos. En los otros días, al estudiar el enfoque cuantitativo, leo textual, en una parte de las características, dice que si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes, estas se aportan como evidencia. O sea, uno siempre anda buscando agarrar la hipótesis, probarla, y si se concluye que es positiva, la toma como teoría, y si no, pues la descarta y busca, o sea, no estaría correcta, ¿verdad? Exacto. Partimos de ese hecho. Pero en el cualitativo, leo textualmente. No hay hipótesis. No. Sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos, son un resultado del estudio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno como investigador puede, yo me lo imagino así, digamos, no sé si uno está acostumbrado a probar cosas todo el día, ¿verdad? Entonces, tal vez uno tiene como esa idea en la mente, que yo digo, bueno, ¿cómo me paso a lo quali?
porque, digamos, yo parto de una hipótesis si estoy en un enfoque cuantitativo, pero asumiendo que voy a trabajar un enfoque mixto, si en el otro enfoque no voy a partir de hipótesis y las voy a probar o las voy a construir de camino, como uno como investigador, si yo escojo un enfoque mixto, parto de una hipótesis, escojo construirlas en el camino, esa parte, o cómo hago una mezcla en cuanto a la parte de la hipótesis, enfocándome solo en eso. No sé Ok. si Sí, logro... sí, voy a ver si te lo logro de responder y trato de ser concreto por la hora, ¿verdad? Ya nos pasamos un minuto de la hora del curso, pero me parece que es valioso tu pregunta. Bien, en lo cual y no se plantean hipótesis al inicio, por eso es que en el curso está el debate o esta temática en este momento, porque a la hora de todo lo que viene, es decir, el taller que sigue, vamos a empezar a decir, bueno, vamos a hacer esto, y casi que siempre se utiliza como los pasos del enfoque cuantitativo, es decir, justificación, objetivos y todo lo demás. Aunque en lo cualitativo es distinto. Por eso es que siempre me gusta hacer esto de los enfoques antes de pues seguir esos pasos. Pero voy con esto. En lo cual no se formulan hipótesis, sino que las hipótesis, conforme usted va obteniendo los resultados, usted se los puede formular. Pero las hipótesis en el enfoque quali son distintos en el quanti. Bien lo decías y quiero que lo entiendan. O sea, Chris te decía, bueno, sí, los resultados en lo quanti me pueden llevar a comprobar o corroborar la hipótesis. Si está bien, genera teoría. Si no, pues me lo descarto y ya. En lo cual y no, las hipótesis en los cuales son como posibles explicaciones, por decirlo así, ante el problema que emergen a partir de los resultados. No sé si, y entonces, evidentemente, yo en un enfoque cualitativo, por la naturaleza y por las características y particularidades del enfoque, yo no voy a teorizar, yo no puedo teorizar sobre una realidad, yo no puedo teorizar. Por eso es que las hipótesis son como orientadoras, digamos, en el enfoque cualitativo, orientadores de los resultados, para poder analizar los resultados. Cuando usted está en un enfoque mixto, te voy a dar un ejemplo de una tesis que que vamos a presentar en estos días a la comisión, que al final decidimos que por la naturaleza del objeto sea mixto, es algo así. Lo que van a medir es, el objeto de investigación es el dominio de las nociones de pensamiento temporal en docentes de la regional de San José Norte. Entonces, en un principio suena mucho a que sea cuantitativo, porque usted puede medir el dominio y decir qué tanto, ¿verdad? Tanto porcentaje, porque acuérdese que es estadístico, dominan los docentes de estudios sociales de la regional San José Norte el tema de las nociones temporales, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya empezamos a analizar y entrar en detalle, los chicos me decían, profesor, también nosotros, para poder medir si el nivel es intermedio, avanzado, ¿verdad? Etcétera, 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 necesitamos ver el punto de vista de los docentes. Entonces, caímos en que el dominio también podría tener una parte de lo quali. Entonces, se plantea sí se puede plantear, Cristi, una hipótesis inicial en un enfoque mixto, de decir, bueno, el dominio, si hay un dominio alto, X, de las nociones temporales, esto va a incidir en el desarrollo de estas habilidades temporales en los estudiantes, ¿verdad? Pero entonces, esa hipótesis, aunque esté en lo mixto, se plantea de forma inicial, conforme se van dando los resultados de carácter cualitativo, podría ser que ayuden a explicar el dato exacto o estadístico en lo cual. O sea, cuando te planteas en lo mixto hipótesis y lo cotejas con los resultados de carácter cualitativo, no están planteados solamente para generar teorías, sino para dar explicaciones del objeto o del fenómeno que se está investigando. Entonces, por eso es que para muchos autores fue como la solución más rica, entre comillas, porque al hacer ese híbrido entre lo quali y lo quanti en los resultados, se generan explicaciones más ampliadas. Para algunos, ya, dependiendo del objeto, no, es una aberración y es un Hermann Monster y no se va a lograr. Entonces, más o menos por ahí va, ¿verdad? Y no, Cristi, digamos,
no toda la investigación es como para corroborar datos o para decir esto se da. Porque, por ejemplo, nunca se me olvidaron una tesis por ahí de darle voz a los sin voz. Entonces era un trabajo sobre población indígena, donde se les quería dar desde la mirada, desde la perspectiva, desde la subjetividad del grupo indígena, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sobre los procesos educativos. Entonces, no necesariamente es que usted va a corroborar, puede ser que usted con una investigación quiera darle voz a los sin voz. Entonces, desde la hermenéutica, que lo veremos más adelante también, es eso, ¿verdad? La explicación desde las perspectivas, punto de vista, subjetividades, sentimientos, ¿verdad? De una población, en este caso, como un grupo indígena, cómo es que ellos visualizaron los fenómenos educativos. Entonces, ahí usted no está corroborando nada, usted está dándole a esta población, a estos sujetos, su punto de vista. Pero es una discusión que ni siquiera la academia lo tiene del todo resuelto, ¿verdad, Cristi y estudiantes? Gracias, profe. Chicos, ya que van a ser las 11, entonces quiero terminar. Aquí hay un detalle que quería decir nada más como profe. Entonces, la idea del debate y darle, digamos, un valor adicional es porque, no sé, los seres humanos siempre nos gusta la competencia. Entonces, vamos a pensar y a valorar, ¿verdad? A mí me gustó mucho el debate, ustedes me podrán decir al final, no sé si hoy o la otra semana, qué les pareció, cómo lo funcionó. Evidentemente empezamos como medio tiecillos, pero conforme fuimos entendiendo la dinámica, pues nos funcionó. Entonces, muchas felicidades a todos, me gustó mucho. Ustedes vieron que estaba ahí calladito, viendo, analizando, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no sé si le damos al público. Ajá, si le damos la palabra al público para cerrar, pero no sé si antes, ahí está Fresley. Jordi, vos sos del público, ¿verdad? Vos sos el que supongo que vas a dar el veredicto. No, lo va a dar Jevlin. Ok. Pero entonces no sé si antes, Fresley, tenías una pregunta por tener la mano levantada. Sí, profe, tenía una pregunta respecto como a forma. No sé, es que ahí, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre las compositoras latinoamericanas en el siglo XX, pero yo necesito, o sea, la importancia de las compositoras latinoamericanas en el siglo XX, y yo necesito hacer como estadísticas, gráficos sobre, había tantas en tantos países, o tantas eran de población blanca, tantas de población afro, tantas asiáticas, o, por ejemplo, ese estilo de investigaciones, ¿a dónde? ¿En qué metodología? Eso es lo cuanti. Ahora, por eso es que yo sé que yo no quiero usar, ya estamos 10 minutos pasados. Hay un momento en el curso donde yo, precisamente para preparar lo de la técnica, donde yo voy a hacerles una presentación de los, digamos, de los tipos de investigaciones que hay en lo cuanti y en lo quali, y cómo se analiza la información en ambos enfoques. Eso lo tenemos más adelante. Por ahora nada más decirte, digamos, que todo lo de lo que un objeto de búsqueda defina, que sea así, datos o corroborar datos que sean de carácter estadístico, como estás diciendo, Freddy, eso suena más a cuantitativo, aunque no necesariamente un dato estadístico puede ser cuantitativo. Es decir, yo puedo tener el dato estadístico, y no se me vayan a escandalizar, pero sí lo he visto, y algún caramba muy caché en investigación podría utilizar dato estadístico para poder dar explicaciones de carácter cualitativo. Y lo he visto en tesis. He visto tesis que tienen gráficos, pero los gráficos no son dados como datos cuantitativos, sino que el gráfico, la estadística lo utilizan para dar explicaciones de carácter cualitativo, ¿verdad? Entonces, nada más como la salvedad, Freddy, no necesariamente usted, suena eso que me estás diciendo cuantitativo, pero no necesariamente porque estés poniendo un gráfico o un dato estadístico, estás en una investigación cuantitativa. Muchas gracias. Es el objeto de lo que dice. De acuerdo. Vamos al veredicto final entonces y los argumentos del por qué. Bueno, antes que nada, decir que todos los grupos estuvieron muy bien, pero bueno, dadas las circunstancias tenemos que dar un veredicto. Primero, bueno, voy a hablar sobre la reflexión final. Como lo mencionaban Fernández y Baptista en su libro,
Por muchos años han existido discusiones sobre cuál es el mejor enfoque que se debe utilizar para las investigaciones. Sin embargo, cada uno de los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto son sumamente valiosos, ya que han aportado grandes avances al conocimiento, sin importar el área de estudio. Sin embargo, el día de hoy se debe elegir uno de los enfoques como el mejor, a partir de la argumentación que presentó cada equipo durante la exposición y al momento de responder las diferentes preguntas, y eso lo hicimos de acuerdo a la rúbrica que les mostramos al inicio. Bueno, todos los grupos defendieron muy bien su enfoque, sin embargo, consideramos que el enfoque que fue mejor defendido y que presentó los mejores argumentos fue el enfoque mixto. ¿Por qué? Bueno, ya que presentó diferentes ventajas, como que fueron los que mejor determinaron sus fortalezas, a pesar de que todos estaban muy reñidos, ellos pues como que tomaron ventaja con las preguntas, ya que fueron los que lograron defenderse mejor con las respuestas, y además de que fueron de forma muy clara. Y además de todo, desde el inicio ellos mencionan y dan argumentos claros de por qué su enfoque sería mejor que los demás. Y bueno, para finalizar, gracias al debate, pues podemos comprender la importancia de los enfoques, así como los procesos que se deben seguir en cada uno. Y bueno, ya que estos nos ayudan a comprender cómo seleccionar el enfoque adecuado dependiendo de lo que se desee investigar, y que además no hay un enfoque mejor que otro. Entonces, bueno, esa sería nuestra reflexión final y veredicto.